Retomando parte de lo discutido y conversado en las sesiones pasadas, vamos a analizar en esta clase en particular la consolidación política y económica del modelo desarrollista. Como vimos anteriormente, este modelo desarrollista significó un proceso de modernización en distintos ámbitos del Estado y en distintos ámbitos de la economía, por ende de la sociedad, y que llevó al país a una consolidación del Estado social de derecho, tal y como lo conocemos hoy, a pesar de los riesgos derivados de toda la transformación dentro del modelo económico y político de Costa Rica. Nos situamos políticamente entre 1954 y 1980. Esta clase es solamente una síntesis de las lecturas que ustedes tienen asignados para el curso, pero que estaremos abordando también las dudas en clase presencial. Es importante indicar que hay dos momentos de una trayectoria, es decir, hay dos particularidades, dos lugares dentro de esa gran trayectoria de la economía política costarricense dentro de la estrategia desarrollista. La primera, entre 1959 y 1970, que acá es donde se empiezan a consolidar, sobre todo en términos legales y jurídicos, las condiciones para un mejor funcionamiento de la intervención del Estado en la economía costarricense, en primer lugar, y en segundo lugar, para una ampliación de la institucionalidad pública de Costa Rica en términos de inversión social y de economía. En este ámbito hay una ampliación del Estado dentro del mercado interno costarricense y se concreta el proyecto político económico de Costa Rica. El juego de élites, como lo vamos a ver más adelante durante este periodo, está asignado por dos grandes bloques que, aunque no estaban, uno de ellos no estaba definido partidariamente como tal, pues deambulaba entre un partido y otro. Estoy hablando de todo el bloque conservador, alineado pues al Partido de Unificación Nacional, después a la coalición Unidad, y deriva en la década de los 80, en el 83, de forma muy puntual, el Partido Unidad Social Cristiana. Por otro lado, como corolario de este, también tenemos al Partido Liberación Nacional, que ya para 1970 tiene una consolidación lo suficientemente sólida en términos de su proyecto político, su proyecto de Estado sobre todo, y su proyecto de economía, y que justamente en este primer momento de la economía política es a través del Partido de Liberación Nacional y sus distintos gobiernos, es el momento en cual empieza a propiciar y se empiezan a generar las condiciones externas e internas para el desarrollo de este mercado, la intervención del Estado y de este proyecto económico. El segundo momento, entre 1970 y el 80, 1980, ya ahora sí tenemos una ampliación de las acciones del Estado, con la creación de CODESA, la unificación de todas las empresas del Estado. Tenemos ya una participación activa de la institucionalidad pública o dentro de los mercados, como productor y también como competidor en algunos casos. Eh, pero también ya hay una ampliación muchísimo más sólida de todo el modelo de bienestar que se genera alrededor de la intervención del Estado en los distintos ámbitos como la educación, la salud, las pensiones, y ya para 1970, con la creación de Limas y de FODESAF, todo el tema de inversión de política social selectiva. Estos dos momentos son los que se marcan y los que asignan la trayectoria de la economía política costarricense en el periodo denominado modelo desarrollista. Acá tenemos que las características del proceso de industrialización que tenemos en estos dos momentos. Número uno, tenemos un componente de importaciones bastante alto, justamente para todo el desarrollo económico de Costa Rica y su mercado interno, para subsanar y para aliviar las necesidades del mercado. Pero justamente este alto componente de importaciones nos genera un valor agregado muy bajo a nivel del Producto Nacional. No hay un giro estratégico en muchos de los productos, muchos de ellos sencillos, de cotidianidad y de suministro básico. Justamente nos lleva también a pensar en bienes ligeros, no tan tecnificados y no con procesos de
de industrialización tan elevados como por ejemplo tuvimos en otras latitudes u otros países, incluyendo nuestra región latinoamericana. Esto obviamente hace que si Costa Rica avanza paulatinamente en una industrialización, no es, número uno, una industrialización completa, número dos, no es una industrialización altamente tecnificada y potencialmente, número tres, no fue una industrialización que hubiese logrado la sostenibilidad económica del país. Eh, Eso está aunado también a que Costa Rica empieza a vincular el capital nacional con capital extranjero y a consolidar justamente un nuevo sector económico dentro de todo este andamiaje de industrialización, que justamente es lo que se conoce como burguesía nacional o criolla, si se quiere poner en estos términos. Este componente, características de la industrialización, tiene un rol en sí mismo con el Estado, entendiendo al Estado como una relación social que vincula al territorio, que vincula a la población y que vincula un conjunto de instituciones públicas. El rol del Estado, digamos, dentro de esta estrategia es central. Número uno, porque es el que permitió la integración del territorio nacional, es decir, la modernización nacional a través de procesos económicos o el impulso de procesos económicos, número uno, pero número dos, a través de la generación de condiciones para la ampliación de la educación y la cultura. Pero el rol también de este Estado va a venir y va a ser dado por el reforzamiento económico que le da a la política social costarricense. Recordemos que las voluntades políticas en generación de política social o de políticas públicas en particular es una de las variables centrales. Las voluntades políticas, los intereses particularizados son de una u otra manera los catalizadores de la orientación estratégica y económica que le demos a una determinada política social. En tercer lugar, el rol del Estado también tiene que ver justamente con ampliación de la institucionalidad para la reducción de las desigualdades. Recordemos que la orientación estratégica de la socialdemocracia mm, vinculada al Partido de Liberación Nacional tenía como premisas básicas las transformaciones en el plano de lo económico, pero también, y no menos importante, la, eh, la desestructuración de las desigualdades, sobre todo las desigualdades laborales, económicas y sociales. Justamente el rol del Estado en este sentido es lograr ampliar el conjunto institucional para la reducción justamente de estas desigualdades. Como lo vamos a ver más adelante, la ampliación del Estado no solamente se da con la creación de instituciones, sino también, como el punto 2 lo menciona, con el reforzamiento económico que le da el Estado a cierto tipo de política social. Este elemento, por ende, nos lleva a un empoderamiento económico de sectores subalternos, poblaciones que, por ejemplo, nunca habían accedido a la educación pública. Si habían llegado a tercer año de primaria, era bastante. Tenemos ahora, durante el modelo desarrollista, una inclusión sociolaboral y socioeducativa de la población costarricense, y fundamentalmente los sectores vulnerabilizados de la población costarricense. Esto obviamente trae consigo transformaciones territoriales, justamente desplazamientos y migración interna entre el centro y las periferias. Tenemos procesos de migración de las periferias a la GAM, ensanchando a su vez un conjunto de condiciones en el territorio. Recordemos que el territorio no lo vemos nada más como un espacio geográfico, sino también como un espacio de relación social, es decir, donde hay conflicto y donde también se teje y se entremezclan esa relación entre el Estado, la sociedad y la economía. Asimismo, tenemos que para la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y como lo explica Rovira más, hay un conjunto de disputas interburguesas en el seno de la economía costarricense que también se va a ver reflejado posteriormente pues en las acciones de política pública. Justamente hay tres momentos centrales en esto. Hay una disputa
como se los mencionaba en clases anteriores, alrededor de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial en el 59, que por un lado era impulsada por el PLN y la Cámara de Industrias, aliado estratégico del PLN durante todo este trayecto, frente a un conjunto de burguesía comercial que se circunscribía justamente al Partido de Unificación Nacional y a los sectores más conservadores, si se quiere poner en estos términos, de la política costarricense, vinculados al expresidente Calderón, a Mario Chandi, y justamente a todo ese sector que representaba la otredad del Partido de Liberación Nacional. Eh, por otro lado, Costa Rica entra tarde al mercado común centroamericano, justamente por la no firma de este tratado de integración económica en el gobierno de Mario Echandi, y que esta entrada tardía al mercado común centroamericano refleja que Mario Echandi, al ser opositor, justamente al ser un presidente opositor y adverso a toda esta política de industrialización, impulsada por el Partido de Liberación Nacional, claramente refiere a un juego de poder el no entrar al mercado común centroamericano y la tardía de este que se llega hasta en el 63. Este elemento tiene un punto de inflexión y es un intento de modificación del sistema bancario. Recordemos que la nacionalización bancaria se da en la Junta Fundadora de la Segunda República, a manos de un conjunto de personas que posteriormente van a ser parte de los distintos gobiernos de liberación nacional, incluyendo expresidentes de la República. Y justamente en el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández tenemos eh, un proceso de, eh, de disputa alrededor de nuevamente abrir el sistema bancario a manos privadas o a una situación de banca mixta, es decir, similar a lo que tenemos hoy, la competencia privada del sistema bancario frente también a un sistema público. Estos tres momentos históricos son tres momentos de disputa entre otro conjunto que hay en esta larga trayectoria, de disputa que hay alrededor del modelo de Estado, del modelo de economía, y que se va a ver externalizado durante todo ese tiempo. La oposición conservadora a Liberación Nacional trae consigo también otras formas de posicionamiento respecto a la economía, con ideas más liberalizantes, obviamente buscando fortalecer ciertos productos y ciertos sectores, sobre todo los sectores exportadores del país, que habían quedado a la merma posterior a la Ley de Protección y Desarrollo Industrial. Eh, Esto implicó importantes momentos de disputa respecto al diseño de la institucionalidad pública en Costa Rica. Para muestra un botón, bueno, esta es la estructura de los distintos gobiernos entre el 54 y el 78, que refieren a esta alternancia en el poder de los distintos partidos, pero fundamentalmente a la fortaleza también de Liberación Nacional frente a los grupos opositores, eh, justamente que le contribuye su capacidad de establecer su modelo de desarrollo, digamos, y su visión país. Nótese que dentro de todo este periodo hay cuatro gobiernos del Partido de Liberación Nacional frente a tres distintos gobiernos separados uno de otro, justamente de la oposición conservadora a Liberación Nacional. Primero Mario Chandi con Unión Nacional, José Joaquín Trejo Fernández entre el 66 y el 70 con Unificación Nacional, que Unificación Nacional es la coalición del partido Unión Nacional más el Partido Republicano Nacional de Calderón Guardia. Y entre el 78 y el 72 el gobierno de Rodrigo Alberto Carazo, denominado Coalición Unidad, que aglutina y recupera distintos partidos de orientación de centro, derecha, conservadora, en la Coalición Unidad.
Esta trayectoria explica un poco cuáles las disputas también entre estos grupos y entre estas élites. Recordemos que el modelo desarrollista no es un modelo cerrado como tal, no es un modelo consolidado y determinado per se en la historia, sino también es un modelo que refleja las disputas entre las élites económicas del país en busca de ciertos puntos y de ciertos avances económicos para los intereses particulares. Estas disputas políticas tienen por sí mismo transformaciones en el diseño institucional. Vamos a tener intereses de las élites, tensiones políticas y orientación programática justamente de la política pública costarricense. Para muestra un botón y como punto de partida del interés general de este modelo desarrollista, tenemos a la Corporación Costarricense del Desarrollo, CODESA, que se crea en el 72 y que CODESA, para muestra un botón, como lo están viendo en pantalla, aglutinó a todo este conjunto de empresas en una sola gran corporación que buscaba atraer inversión extranjera para el fortalecimiento de esas empresas que eran capital mixto, es decir, capital público y capital privado, eh, sumado a todo el tema de incentivos fiscales y de protección económica para estas empresas, desde la central azucarera del Tempisque, CAPSA, Cementos del Pacífico, algodones, de empresas de transporte público, fertilizantes, fletes marítimos, ¿verdad? Todo este conjunto de empresas público-privados incorporaron en CODESA un punto particular de desarrollo que justamente nos hace pensar y nos lleva a la conclusión de que CODESA es la cereza en el pastel de todo el modelo de industrialización y desarrollista costarricense durante este periodo, que obviamente se ve nutrido de un mercado interno amplio, de una competencia reducida a lo interno, eh, y obviamente con un amplio espectro de incentivos y subsidios para su desarrollo. Hay una transformación de las élites, chicos y chicas, durante este periodo. Tenemos un crecimiento de la burguesía industrial costarricense, sumado a los cambios, por ejemplo, del empresariado agrario, los cafetaleros, que se ven en disputa justamente con un sector, en este caso, un nuevo sector vinculado más a otras formas de extensión agraria, por ejemplo, azucareros, arroceros y ganaderos, que se veían nutridos justamente de todo el ámbito industrial. Asimismo, tenemos una transformación respecto a la ampliación de los sectores medios. En efecto, el ampliar la estructura educativa de salud, de empleo, de la formalidad, nos lleva a una ampliación de las capas medias costarricenses durante este periodo. Lo que hoy popularmente se conoce como clase media no solamente es el resultado de un Estado social de derecho, sino también del funcionamiento económico de ese Estado social de derecho. Eh, y que obviamente juega otro rol preponderante a nivel histórico, de ahí el análisis en trayectoria histórica sobre la transformación de esa élite. Por último, hay un aumento del proletariado, digamos, o el sector obrero industrializante en Costa Rica, que está dado justamente en este contexto de transformación de las élites. Estos cuatro grandes cambios signan también o le dan un sentido a todo el proceso de desarrollo industrial de la década de los 60, 70 y que va a ser también el punto de partida para entender las relaciones sociopolíticas posterior a la crisis de los años 80. Entonces se piensa, ¿hay una dominación por consenso o partimos de una dominación por consenso y por práctica de cohesión social? Con eso, chicos y chicas, es muy sencillo. El proyecto político de liberación nacional durante todo este momento, si bien es cierto, no fue hegemónico como otros proyectos políticos, como por ejemplo los 80 años de gobierno del Partido Revolucionario
institucional en México del PRI, que logró hegemonizar prácticamente toda la estructura estatal en democracia. Liberación Nacional no logra esto en su totalidad, pero sí logra la creación de un partido político a través de las condiciones institucionales costarricenses. Eh, Se genera, digamos, un ideario. Recordemos que posterior a la guerra civil hay una construcción de la cultura política de democracia, prácticamente la democracia como la panacea y el fin último de la historia y el fin último del ser costarricense, que lo que genera es un aparente consenso, pues del otro lado, y como lo vamos a ver en clases posteriores, lo que tenemos es un conjunto de represión y de estabilidad mediante mecanismos institucionales que no precisamente pasan por el tamiz de la discusión política. Tenemos durante este periodo una estabilidad electoral y un control institucional del conflicto. No es que no hubiese conflicto, eh, fueron años convulsos también. No obstante, ese conflicto fue absorbido institucionalmente por los mecanismos de regulación normativos, procedimentales y burocráticos del Estado costarricense. Eso también obviamente nos lleva a entender que hay un empoderamiento de una pequeña burguesía de capas medias que implicó y fortaleció ese seno y esa cultura de consenso y de práctica política democratizante que de una u otra manera inhibía los rasgos de conflicto. En términos muy puntuales, chicos y chicas, esta es la conclusión de la clase del 2 de septiembre, donde se resume, se sintetiza el análisis de lo que implicó y lo que implica la estrategia desarrollista, su contraparte industrializador, así como el rol del Estado y de la economía durante, durante este, durante este momento histórico. Gracias.